Y comenzamos con el primer bloque de vida y estética. Leslie, vamos a estar hablando de rellenos de ojeras, que recién cuando hacíamos la presentación, ¿a qué edad empiezan a salir las ojeras? Entre los 28 y 30 años. Ah, muy jóvenes, hay que tener en cuenta Pero esto, esto tiene una explicación fisiológica. O sea, es parte del envejecimiento. Y el envejecimiento no es una enfermedad, es algo fisiológico. Por más que algunos lo vivan como una enfermedad, pero se puede también tener un envejecimiento sano. Bien. Y eso es a lo que apuntamos. Saben que el envejecimiento se produce en 3D. ¿Qué es lo que produce las ojeras? La deflación. Sí. A los 28 o 30 años aparece la deflación. Y el primer lugar donde se nota es en la zona de las ojeras, y ahora te digo por qué. La piel del párpado es la piel más fina de todo el cuerpo. Sí. Debajo de la piel del párpado está la grasa inmediatamente subcutánea. Bien. Después viene el músculo orbicular de los párpados, son términos técnicos, la grasa profunda y el hueso. Bien. Entonces, cuando la grasa se empieza a ir, la piel se empieza a hundir y se empieza a transparentar los vasos por debajo de la piel, por eso se pone oscura la piel. Ah, por eso, claro, por eso muchas veces uno lo que nota es, no solamente que tiene la ojera de un color más oscuro, sino que está como aparte más hundido. La mayoría no se dan cuenta que están hundidas. Claro, si uno se da cuenta ya a los 40, 50. Lo primero que te dice, doctor, tengo cara de cansado. Claro. Y hay pacientes con ojeras que a veces yo voy a la sala de espera a verlos, pacientes de 50 años, lo veo desde mi consultorio y digo, bueno, este paciente me consulta por ojeras. No, dice, vengo porque tengo una arruguita acá, y las ojeras no las mencionan. No las ven. O sea, la mayoría de los pacientes no tienen una percepción real de lo que les pasa. Por eso en nuestra consulta lo que hago con espejo en mano y una foto 3D que ahora van a ver, es hacerles que tomen conciencia qué les hizo la deflación en la cara. Si no pueden entender esto, no se puede hablar de ningún tratamiento. Y cuando hablamos de relleno de ojeras, muchas veces vos decís que los tratamientos, cuanto antes, más jóvenes, uno los empieza, como que uno puede ir alargando. Por supuesto. Y es así, ¿no? Por supuesto. Ahora, esto es muy importante lo que decís, porque ahora está muy de moda el baby toxina. Sí. Que es para hacer ¿qué? Para prevenir la aparición de las arrugas. No, si las arrugas no está indicada la toxina. Claro. Es así. Y lo mismo con el relleno de las ojeras. Las ojeras, el primer tratamiento es el relleno, porque ¿qué fue lo que pasó? La ojera se hundió. Sí. Entonces, rellenándola, separamos la piel del plano profundo, la ojera se aclara y deja de estar ese surco. Vamos a mostrar una foto de una paciente nuestra de hace muchos años. Yo voy a parar para mostrar esta foto. Así vemos el antes y el después, que a mí me encanta poder ver esto porque es una comparativa increíble y nosotros la amamos a ella porque es maravillosa. Ella es una paciente nuestra de hace muchos años. En estas fotos del antes, Graciela tenía 37 años y tenía estas ojeras deprimidas, y nosotros le rellenamos un poco las ojeras y también le rellenamos un poquito la mejilla que tenía hundida. Parecía una paciente enferma. Sí, es verdad, tenía cara de engripada. Esto fue cuando tenía 37 años. Te voy a mostrar la foto 3D de ahora, que tiene 54. No se puede creer. No le pasó el tiempo a esta mujer. Entonces, mirá acá cómo se ve la ojera y cómo se ve acá. Es muy sutil la diferencia. Vamos a ver los diferentes perfiles. El 3/4 de perfil, la ojera hundida y más oscura, y la ojera más clara y más salida para afuera. Casi no se nota, es lo que me dicen. Ay, doctor, no se nota la diferencia. No. Gracias por decírmelo. No quiero que se note. Bien. Lo mismo acá. El ojo hundido y el ojo no hundido. Ah, es verdad. Es muy sutil. Vamos a ver los otros perfiles, por favor. Ahí está. Entonces vemos la ojera hundida y pigmentada, y la ojera no pigmentada. No parece que tuviera nada. Y vamos a la última foto,
en el perfil. Esto, después vamos a ver un paciente que le hicimos tratamiento de arrugas de expresión, pero el próximo tratamiento es relleno de ojeras. Ah, ya le estás avisando en vivo y en directo que va a tener el otro tratamiento. Así que el relleno de ojeras es algo muy lindo para hacer, es algo muy difícil para hacer, y el inyector que hace relleno de ojeras tiene que tener entre 15 y 20 años de inyector. Bueno, ese es un dato importantísimo ese que estás dando, porque muchas veces vemos y sabemos de personas que se ponen a hacer este tipo de trabajo y que quizás no tienen la cantidad de años necesarios para hacer un trabajo que es artesanal. Viene el paciente y te dice, tengo un choricito que me quedó acá del relleno de ojeras. Verdad, claro. Es verdad. Entonces, bueno, relleno de ojeras es una terapéutica fabulosa y el paciente queda espectacular. Así que ya saben, todos aquellos que se empiecen a mirar al espejo y ven estas ojeras, o ya saben que tienen entre 28, 30, 32 años, importantísima la primera consulta, así que ya saben, al doctor Leslie Horner. Nosotros vamos a una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con más Vida y Estética. No se vayan.